quiero que también oremos por la vida de Ferney y de Ceci. Hoy viajan a Europa, van a un viaje hasta Suiza. Allí van a reunirse, como sabemos. Nosotros hemos sido bendecidos durante muchos años gracias a la Fundación Semilla de Trigo, la cual nos ha ayudado en el Club de Oidores Hacedores, que como decía ahora Joseph, ha impactado a muchos niños y a padres de familia. Algunos incluso están aquí gracias a la acción que se ha podido hacer a través del Ministerio de Oidores y Hacedores cada sábado, pero sin duda hemos recibido un gran apoyo de esta Fundación de Semilla de Trigo. Entonces quiero orar por Ceci, quiero orar por Ferney, que tengan un buen viaje y que sea de mucha bendición, que espero que cuando regresen nos retroalimenten de ese excelente viaje que sé que van a tener. Dios, te doy gracias por esos ministerios internacionales que están preocupados por proclamar tu precioso evangelio en todo el mundo. Yo te doy las gracias por este ministerio de Semilla de Trigo, gracias por la vida también de Ferney, de Cecilia, trabajando allí, Señor, y por la diligencia que durante todos estos años han tenido con el Ministerio de Oidores y Hacedores. Y te clamo, Señor, que los lleves con bien, que tengan un excelente tiempo allí de edificación, de retroalimentación también de lo que está sucediendo aquí en Colombia, y también de la Fundación Fuscavida allí en Barranquilla, que también está recibiendo apoyo de esta fundación, Señor. Gracias por la cantidad de niños allí en Barranquilla, en ese barrio pobre, pero que es rico, rico en misericordia de la que tú le has puesto para que tantos niños hayan sido impactados allí en Barranquilla. Por eso te clamo, Señor, por ese viaje y te pido, Señor, que los lleves, los traigas con bien en tu precioso nombre. Amén. Bueno, chao, que el Señor los bendiga. Ya tienen que irse para el aeropuerto. Bye. Bien, qué bueno poder escuchar informes como el que tuvimos ahora de cuál es la situación económica que tenemos la real que tenemos en nuestra congregación. Y gracias porque yo sé que ustedes van a estar orando porque tomemos decisiones sabias desde el liderazgo para el próximo año, si es que el Señor así lo muestra y lo permite, que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Quien esté allí actuando. Bien, seguimos estudiando Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y sin ninguna duda creo que ha sido de mucha bendición, de mucha bendición. Yo quiero que recordemos un poco, porque sé que hay personas que de pronto hoy vienen por primera vez, y en el libro de Tesalonicenses hemos estado viendo cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, daba gracias por esta congregación que sin duda había impactado a Grecia, a la Grecia de ese tiempo. Había llevado el evangelio por todos lados, pero era una congregación que, recuerdan, estaba sufriendo una gran persecución, estaban sufriendo una gran tribulación a causa de la fe que habían puesto en Cristo, ¿sí? Y en las anteriores prédicas veíamos cómo en nuestra vida también, de alguna manera, aunque aquí la verdad hemos llevado un tiempo, un cristianismo muy tranquilo, porque aquí no vemos una persecución tan evidente como la que hoy vemos en Nigeria, ¿no? Donde se están matando más o menos 200 cristianos cada día en esa persecución. Pero también somos perseguidos, también estamos, a veces la misma familia nos rechazó cuando llegamos a Cristo, y eso lo vemos palpable en ellos. Ellos sus bienes les estaban siendo quitados por causa de Cristo, su familia los estaban rechazando y estaban sin duda sufriendo una gran tribulación. Y el Señor los animaba y decía, mire, todos esos que los están persiguiendo un día van a recibir la justicia perfecta mía, la van a recibir, pero ustedes serán exaltados, pero ustedes serán exaltados. Y hacía esa oración porque ellos pudieran considerar ese amor y esa bondad que les acompañaba día a día. En los anteriores domingos pudimos ver y oír a Cristian Ramírez hablándonos de un tema
que llamamos en la teología escatológico, ¿verdad? De tiempos futuros, hablando sobre el regreso del Señor y la manifestación del anticristo o el hombre de pecado, como lo llama aquí este libro. Y nos decía que tuviéramos cuidado de estar oyendo cualquier mentiroso, y de eso vamos a hablar un poquito hoy, ¿verdad? Que estuviera diciendo, ya el Señor vino o ya va a venir. Creo que de eso estamos inundados. Desde que Cristo ascendió al cielo ya estaban diciendo que el Señor iba a venir al otro día, no faltaba el que estaba diciendo, y hoy día estamos viendo lo mismo. Entonces les decía, no se perturben por eso, tranquilos, porque Él no vendrá hasta que no se manifieste la apostasía y el hijo de perdición, o que llamamos anticristo. De eso estuvo Cristian hablándonos en los anteriores domingos. Bien. Yo creo que ya estamos ahí. ¿Qué están viendo allí? Un árbol, ¿no? Un pino. Este pino es llamado el Bristol Cone, y ese Bristol Cone se vive precisamente en los Estados Unidos, en la Sierra Nevada de California. Allí ustedes encuentran algunos pinos de estos, porque no es que haya muchos. ¿Sabe cuánto tiene ese exactamente que está en la foto? 5.000 años. Es el árbol no clonado, ¿verdad?, que tiene más años de sobrevivencia sobre este mundo. Y no es el único, hay varios. Dicen que algunos se han muerto de 1500, de 2000, pero igual es una cantidad de años tremendo, ¿sí? Tremendo el que tienen eso. Y es que sin duda, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y es estar firmes y arraigados. Estar firmes y arraigados. Y cuando uno piensa en firmes y arraigados, lo primero que se le viene a la mente es la figura de un árbol. Un árbol firme, fuerte y arraigado. Este árbol, este pino de Bristol Cone, dice que es una especie que se caracteriza por tener raíces fuertes y profundas. Y las condiciones en que vive son durísimas, porque se cría allí en la Sierra Nevada de California a temperaturas bajo cero en época de invierno, ¿verdad? Y después caen a unas temperaturas, caen a unas temperaturas altísimas, pero también en el verano sube a unas temperaturas altísimas, ¿verdad? Y sin embargo vive allí casi que sin agua. Dice que su crecimiento es muy lento, y los vientos allí sobre la Sierra Nevada de California son muy fuertes. Y eso es lo que hace que tenga como esa figura tan grotesca, ¿verdad? Normalmente hay otros que como que ese tronco da la vuelta así, casi que hace un resorte. Pero ¿saben a qué se debe que vivan tantos años? ¿Saben cuál es la clave? ¿Y a qué se debe que sean tan fuertes y arraigados y firmes? Precisamente a esas condiciones tan duras en que tiene que vivir. Es por eso, por esas condiciones tan fuertes, tan difíciles que viven estos árboles, que por eso son tan fuertes y tan longevos, ¿no? Que pueden llegar a vivir como 5.000 años. Buscando un símil en esto, en la humanidad, uno ve personas que desarrollan fuertes raíces en algunos ideales, ya sean éticos, políticos, económicos, filosóficos, ¿verdad? Y son tan firmes en su pensamiento, tan firmes, están tan convencidos de esa idea política que tienen, o de esa ideología ética o económica que tienen, que son capaces de aguantar el sufrimiento a las críticas que les puedan estar haciendo, ¿verdad? Y por causa de esos ideales, en vez de debilitarse, cada vez se afianzan más en eso. Y hay cuántas personas que conocemos que han muerto por causa de un ideal, sea el que sea, póngalo en cualquier lugar, ¿sí? Y no importa si sufren persecución, si sufren sufrimiento, pero defienden ese ideal y hasta la vida están dispuestos a dar. Y uno piensa en esto y dice, ¿y cómo estamos nosotros, los creyentes en Cristo? Los que estamos seguros que Dios existe, los que estamos seguros que Cristo se hizo hombre y vino a este mundo y murió en una cruz y dio su vida por nosotros, y que estamos seguros que su Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuán arraigados y firmes
estamos nosotros, cuán firme es nuestra fe y cuán arraigados estamos en la palabra de Dios. ¿Cuánto? Piensen un poco, ¿verdad? Uno se pone a mirar que a pesar de que Pablo exhortaba a esos tesalonicenses, sin ninguna duda, estas personas eran firmes y arraigadas. Es que ellos estaban expuestos a la muerte cada día. Ustedes saben que los cristianos del primer siglo fueron llevados al circo romano, ¿verdad? Para que murieran ante verdugos, ante leones. Eso era lo que ellos sufrían por ser creyentes. Nosotros aquí, la verdad, en Bogotá y en ese momento tenemos un cristianismo bastante chévere. Porque la persecución que de pronto sufrimos son críticas por ser cristianos, pero no pasa de ahí. Precisamente, ¿ustedes saben que se celebra este 31 de octubre? No voy a decir que es Halloween. Algo más importante que Halloween. El Día de la Biblia, ¿no? Se celebra el Día de la Biblia. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre de hace 509 años, 508 años, Lutero clavó allá esas 95 tesis en la parroquia donde él era sacerdote, ¿verdad? Donde él lo que estaba buscando era que la iglesia del momento volviera a las raíces. ¿De qué? De la fe genuina y de la palabra de Dios. Eso es lo que él quería, que otra vez fueran firmes en esa fe genuina y arraigados en esa verdadera doctrina. Eso obviamente despertó una persecución peor que la que ya venía. Ya ellos eran perseguidos, ¿no? Aquellos que decían, un momento, aquí esto está equivocado, tenemos que volver al principio. Pero estos creyentes de este tiempo de la Reforma sufrieron, y hoy día los que estamos acá y hemos recibido a Cristo, ¿sabe qué? Tenemos que agradecer que Dios usó a esas personas para permanecer firmes en la fe, de los cuales hoy muchos de nosotros somos el resultado de esa bendición, ¿verdad? Vamos a mirar hoy, hablando de estar firme y arraigado, como ese árbol del pino de Bristol Cone, vamos a mirar solamente 2 puntos. ¿Está suave hoy? 2 puntos. El primero es inestables y débiles ante el engaño y la mentira. Y el segundo es firmes en la fe y arraigados en la palabra de Dios. Solamente 2 puntos. Entonces vamos a ir a ese primer punto. Inestables y débiles ante el engaño y la mentira. Quiero que me acompañen, entonces voy a leer desde el verso 8 para poder entrar en contexto de lo que voy a decir. Y vamos a leer primero el verso 8 y 9, y dice acá en la Nueva Biblia de las Américas, entonces será revelado ese impío. Recuerdan que Cristo les venía hablando de que había un misterio, ¿verdad? Un misterio, y es que algo en ese tiempo estaba deteniendo que se manifestase esa apostasía tan grande y ese hombre de pecado. ¿Sí? El Señor nunca dijo qué era y por eso no vamos a estar especulando qué es. Podemos tener un pensamiento al respecto, creer que es esto, creer que es aquello, pero en la palabra de Dios jamás el Señor puso que se haya quitado. Incluso estaba escuchando un comentario hace días que dijeron que pesar que no se alcanzó a grabar ese pedacito. ¿Verdad? Qué pesar que no se alcanzó a grabar ese pedacito cuando Pablo les dijo cuál era eso que estaba deteniendo, qué era lo que hacía, qué era lo que Dios estaba deteniendo. Pero algo muy chévere que dijo Cristian hace 8 días es que el Señor es soberano y Él tiene el control y Él sabrá por qué lo detiene y sabrá cuándo Él va a soltarlo para que se manifieste esa apostasía y ese hombre de pecado. Ahora sí, teniendo ese contexto, vamos al versículo 8 y al versículo 9. Dice, entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Ok. Como ya habíamos visto, la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, eso es lo que dice el versículo 1, ¿no? Nuestra segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él, que estaría hablando allí seguramente del rapto, no sucederá ¿hasta cuándo? Hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, ¿verdad? Aquí es importante anotar que
toda la historia del cristianismo está llena de apostasía. ¿Usted lo cree? O sea, ¿será que la apostasía va a venir solamente hasta que el Señor suelte a ese que dice que está deteniendo por ahora, o a ese o a eso, porque no es específico, que detiene ahorita esa apostasía final? ¿Ya ha habido apostasía? ¿Sí? Sabemos que esa apostasía, creo que ya Cristian lo explicó muy bien, ¿no? Pero sin duda, aquí es importante anotar que toda la historia del cristianismo está llena de apostasía, es decir, de hombres y mujeres que se han apartado de la fe genuina, porque eso es apostasía, apartarse de la fe, o sea, llegar a negar a Cristo, ¿sí? Negar a Cristo, negar la fe, llegar a decir, ¿sabe qué? Eso que yo decía que era, esa gente que dice yo era cristiano, ¿sí ha escuchado? O sea, nunca fue, porque eso de cristiano no es un de ponerse y quitar, nunca lo fue, ¿sí? Eso es apostasía, es gente que se ha desviado, que ha corrido en pos de falsas doctrinas o que ha regresado al mundo, eso es. Como dice Hebreos 6, 4, 5, cuando habla algo al respecto, dice así, probaron del don celestial. Es como cuando, yo a veces les digo, si hoy ven esos frijoles que estuvieron viendo, esa cazuelita que va a estar bien rica, y usted solamente los lame, ¿usted los comió? No, probó. Y eso pasó con estos, ¿sí? Probaron del don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios, pero después se alejaron y se apartaron de la fe en Cristo, ¿verdad? Esto es como cuando uno entra a uno de esos clubes finos, lo invitan a uno y lo invitan a conocer todo el club, le muestran las bondades del club, es más, le dan un día gratis, ¿no? Para ver si se engancha y usted va y prueba un poquito de cada cosa. Uy, espectacular la comida, muy chévere el gimnasio, la piscina espectacular, pero usted se va y dice, eso está muy caro, yo no voy a ser miembro de ese. Es más o menos igual, ¿cierto? O sea, no es. Si le preguntan si es socio, no es socio. Fue un día. Y eso pasó con muchas personas en el cristianismo que prueban del don celestial de Dios, de las cosas que Dios da, pero nunca son. Igualmente, ¿han existido más anticristos o solamente esperamos ese último? ¿Ustedes qué dicen? ¿Han habido anticristos? Siempre. Siempre han habido anticristos, personajes que son enemigos de Dios, que inventan mentiras sobre doctrinas fundamentales, que sacan herejías con respecto a Cristo y al Señor y a su palabra, y que sin duda muchos de ellos también fueron famosos por su alta perversidad, persiguiendo al pueblo de Dios, persiguiendo la palabra de Dios. En 1 Juan 2, 18 al 23, los que me quieran acompañar, de segundo pueden oírme. 1 Juan 2, 18 al 23 dice, hijitos, aquí está hablando no tanto del anticristo, sino del espíritu del anticristo. Y dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Pues estaba diciendo ayer el apóstol Juan. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido, ¿sí entienden? Con nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿verdad? Pero vosotros tenéis la unción del Santo, ustedes tienen al Espíritu Santo viviendo en ustedes y conocen todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira, escuchen esto, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús como Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea que aquí nos queda bien claro que cuando uno mira la historia, pues siempre ha habido anticristos. La Biblia nos enseña que al final de los tiempos, esta apostasía que siempre ha habido y estos anticristos que siempre han habido, ¿verdad? Esta apostasía va a ser masiva. ¿Sí? Iglesias enteras desviándose de la doctrina bíblica, hombres y mujeres en masa corriendo a escuchar eso que les agrada al oído, eso que les gusta aquí al oído, ¿sí? Y aparecerá el último anticristo con todo su derroche
de maldad, de señales mentirosas, de un poder que le da Satanás, de milagros falsos, como lo narra más en detalle Apocalipsis. Vamos a ir allá porque estamos hablando de Tesalonicenses. Simplemente Tesalonicenses, en forma general, dice que Satanás le dará el poder de hacer esas señales y prodigios extraordinarios. Hermanos, mire, esto no es nuevo. Y por eso ese primer punto dice, débiles e inestables ante el engaño y la mentira. El antónimo de estar firmes es ser inestable. El antónimo será arraigado de ser débil, de raíces débiles, ¿verdad? Y desde el jardín del Edén, ¿Satanás ha estado engañando al mundo? ¿Sí? ¿Ha estado diciendo mentiras? ¿Sí? Claro que sí. Y al final de los tiempos, esa mentira y ese engaño va a crecer exponencialmente, cada día más, crece más. Lastimosamente son muchos los que corren detrás, vuelvo y repito, de esas mentiras, de ese engaño de Satanás. Y hoy lo vemos, ¿no? No hay que ir muy lejos. Hoy sigue Satanás ofreciendo muchas cosas y muchas personas que alguna vez estuvieron entre nosotros, como decía allí el apóstol Juan, pero que no eran de nosotros, ya están desviados o ya han ido allá. Leamos los versos 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la iniquidad. ¿Algunos creyentes han sido seducidos por mentira? Sí, sin duda. Pero yo tengo una confianza. Si usted es un hijo de Dios y el Espíritu Santo está en su vida, usted puede llegar a ser engañado, pero usted, el Espíritu Santo lo va a guardar del mal y le va a hacer ver a través de la palabra que usted está en un sitio donde lo están engañando, donde le están diciendo mentiras. Tengan la seguridad que si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted no va a tener ese comezón de oír mentiras. Al contrario, usted va a tener discernimiento si lo que le están diciendo es luz o es tinieblas. Amén. Eso es más que claro, ¿verdad? Aquí el verso 10 nos afirma que el engaño y la mentira logran sus cometidos ¿en quiénes? En los que se pierden. Ahí lo dice, lean el versículo 10. Logran su engaño y su mentira ¿entre quiénes? Entre los que se pierden. La nueva traducción viviente dice, en aquellos que van rumbo a la destrucción. En esos es que logra su cometido, porque su fe es débil o no tienen, porque no hay raíces en su vida, ¿sí? De la palabra de Dios, porque no recibieron, porque se negaron a recibir el amor que acompaña la verdad. Dice allí, ¿cuál verdad? Pues la verdad que nos proclama el Evangelio, que está llena de amor, pero que habla de otra verdad, que es una persona. ¿Quién es? Jesucristo. No todos lo recibieron. Recuerden lo que dice allá Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creyeron en Cristo, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No es todo mundo. Pues algunas personas dicen, todos somos hijos de Dios, ¿no? No todos somos hijos de Dios. Los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre. Ahora, por causa de que rechazan la verdad, dice allí los versos 10, 11 y 12, que rechazan esa verdad de la palabra, Dios permite en su perfecta soberanía, ¿verdad?, que un poder engañoso los haga creer en esa mentira, ¿sí? El Señor los abandona, los entrega a ese engaño. Y esto va a suceder de una forma mucho más macro al final de los tiempos, cuando el hombre de pecado se manifieste. Pero también es verdad que las personas que no han recibido la verdad son presa fácil del engaño y de la mentira por el mismo Satanás. Romanos 1:18, cuando ustedes lo leen hasta el versículo 33, dice que el hombre decidió adorar no a Dios, sino a las cosas que Dios hizo, desde siempre. Él decidió adorar decidieron adorar otras cosas, y a causa de eso vinieron
pecados y pecados de tipo sexual, de todo tipo. Y lo que dice allí en Romanos es que dice que el Señor, ¿sabes qué? Los abandonó. Tremendo. ¿A usted no le parece eso terrible? Pero Dios es soberano. Dice que Él permite que venga un poder engañoso. Bueno, y alguno dirá, pero ¿cómo Dios va a permitir un poder engañoso? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios. Porque yo creo que Faraón, yo creo que si no fuera por eso, a la cuarta suelta de pueblo, ya no más, Dios no. Porque yo me pongo a mirar, yo odio las moscas. ¿A quién le gustan las moscas acá? ¿Tiene espíritu de rana de pronto alguno aquí? Sí, y le gustan las moscas. Yo odio las moscas y esa fue como la cuarta plaga. Yo ahí ya lo suelto. No, ya no me aguanto eso, ¿sí? Pero no, 10 plagas, 9 plagas exactamente. Y no lo soltaba, pero es que Dios tenía un propósito en endurecer el corazón de Faraón y era mostrar su poder sobre todos los dioses de Egipto, porque ellos adoraban las moscas y adoraban las ranas y adoraban el granizo. Por eso el Señor mostró cómo su poder estaba por encima de los dioses de Egipto. Por eso lo permitió. Entonces el Señor, en su soberanía, no nos compete, como dice el apóstol Pablo al final del capítulo 11, venir a pedirle cuenta a Dios. ¿O es que acaso nosotros le ayudamos a Dios a hacer el universo o qué? No, Él es soberano. Y yo prefiero confiar en un Dios que es soberano que en mí. 1000 veces, no sé ustedes. En un Dios que es soberano, que es rey sobre todo. Y bueno, dice que Él va a permitir que un poder engañoso, y Él permite que un poder engañoso engañe a esos que ya están perdidos, que decididamente no recibieron la verdad de Cristo. ¿Ok? Ahora, son muchos los pasajes que nos advierten de ese engaño que Dios en su perfecta voluntad permite entre los que se pierden. 1 Timoteo 4:1, ¿recuerden qué dice? ¿Recuerdan? 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunas personas apostatarán, se apartarán de la fe, haciendo caso a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, y si me pusiera a buscar versículos, voy a encontrar hartos, seguro, donde el Señor permite, en su perfecta voluntad, que pase eso entre los perdidos. Ahora, ¿cuál es el fin de todo aquel que rechaza la verdad o que no recibe o que se aparta de ella? Ahorita lo dijo Joseph, ¿no? Dice la Nueva Traducción Viviente, serán condenados porque se deleitaron en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¿Qué tal? Es triste, ¿verdad? En este pasaje vemos una clara evidencia de un concepto teológico. Yo no sé, ¿aquí alguno ha escuchado ese concepto de ya pero todavía no? ¿Sí, alguno? Sí, ¿no? ¿Algunos? Ese ya pero todavía no nos dice, ya existe el misterio de la iniquidad, desde siempre. Ya existen anticristos, ¿sí? Ya existe apostasía, pero todavía no, ¿cómo va a venir? Ustedes se imaginan si estamos viviendo el mundo que estamos viviendo ahora, ¿cómo irá a ser el futuro? ¿Cómo irá a ser la culminación? ¿Cómo será ese último anticristo? ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan cómo será esa última apostasía? Iglesias enteras. Y es que miren, hoy día ya uno ve eso de alguna manera. Uno ve en algunas congregaciones, de cual no voy a dar nombres, ni más faltaba, ni tampoco voy a nombrar a sus líderes, no me compete eso, pero ve uno unas locuras que cada día están peor. Pero a la gente le gusta eso. A la gente le gusta que le hablen de prosperidad, que con Cristo usted es rico, con Cristo usted puede ser millonario, que con Cristo usted nunca se enferma, ¿sí? Y van y corren porque allá le hacen el milagrito, ¿verdad? Hace poco escuchaba a un hombre que lo entrevistaba a otro, un líder de una iglesia, que decía que le golpearon a las 5 de la mañana, timbraron en su apartamento, él salió y cuando abrió la puerta era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad a las 5 de la mañana fue a despertarlo. Y que gracias a Dios él había comprado hace poco, y era porque seguramente el Espíritu Santo se lo había revelado, un sofá de 3 puestos. Y el hombre los sentó en el sofá de los 3 puestos y les dio tinto y estuvo hablando con ellos. ¿Sí? Y obviamente aquí viene la mentira, ¿no?
que le reveló un poco de cosas. Cuando uno mira un poquito esto, y uno, espérate si de pronto no lo voy a decir más adelante, no, pero algo que les advertía el apóstol Pablo en los primeros versículos es que precisamente algunos venían a hablarle con mentiras, con visiones, con que es que vi una cosa extraña, y eso es lo que uno está viendo en este tipo de personajes, y después van a sus iglesias a decir, el Señor me dijo que cada uno de ustedes debe darme 100,000 pesos, aquí todos pasen. Y como lo visitó la Trinidad, la gente, uy, amén, eso corren, y algunos dan 200, ¿verdad? Eso estamos viviendo, o sea que este tema de la apostasía ya se está viendo a mayor escala, porque yo creo que una locura de estas no se veía hace 100 años, pero es lo que estamos viendo hoy. Hermanos, estamos en los últimos tiempos, ¿amén? La Biblia no miente, estamos en los últimos tiempos. Vamos al segundo punto, ya no los quiero aburrir. Firmes en la fe y arraigados en la verdad. ¿Qué diferencia? ¿Cuántos son aquí firmes en la fe y arraigados en la verdad? Esa es la iglesia que el Señor necesita. Amén. A eso nos animaba el apóstol Pablo allí a través de esa carta a los tesalonicenses. Y vamos a leer los versos primero 13 al 14. Aquí en la Nueva Biblia de las Américas. Pero nosotros, qué bonitos son los pero, ¿no? Allá lastimosamente los perdidos, sí, y mire, debe haber amor, yo de verdad, esto me debe a mí colocar más amor por las personas que yo sé que están perdidas en mi familia, entre mis amigos, en mis vecinos, por predicarle el evangelio, porque la condena eterna es lo que les está esperando. Y tenemos que hablarles. A aquellos que incluso se han desviado y de pronto están en otras locuras por ahí raras, hay que hablarles. Así de pronto no les guste mucho, pero si lo hacemos con amor sé que vamos a impactar. No es criticarlos, que es a veces la forma de mala, ¿no? Cuando uno llega a criticar y a dárselas de que se las sabe mucho. No, es con amor, a mostrarles a través de la palabra que están equivocados. No es lo que yo diga, es lo que la palabra de Dios me dice. Versos 13 y 14 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos de la iglesia a sus pies. Amén. Hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido ¿desde cuándo? Desde el principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hoy podemos decir amén? Ese soy yo. No sé por qué me escogiste, Señor, pero ese soy yo. Yo no sé qué viste en mí porque yo no tenía nada bueno, pero gracias, Señor. ¿Cómo no unirnos al apóstol Pablo en oración para decir que damos gracias a Dios por todos aquellos que son salvos? Por todos aquellos que no rechazaron la verdad, que entendieron el amor de Dios que está en el evangelio, que nos habla de la obra perfecta de Cristo. Ahora es importante destacar aquí que este Dios soberano del cual estamos hablando, que permitió un poder engañoso y endureció al faraón, ese mismo Dios soberano en su misericordia y en su gracia te eligió ¿desde cuándo? Desde el principio, dice allí, ¿sí? Y eso va de la mano de Efesios 1, 3 al 4, se los voy a leer. Efesios 1, 3 al 4. El mismo Dios a través del apóstol Pablo dice acá, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. De algo parecido nos compartía ahorita en la cena Rodolfo, como Él nos escogió desde antes de la creación del mundo. En este proceso de salvación, no solo Dios nos eligió, hermanos, dice que nos apartó para ser santos.
por la acción del Espíritu Santo. Nos santificó, la palabra santificar es apartar. El Señor nos vio aquí perdidos en el mundo, absolutamente en el mundo, y nos escogió y nos pasó aquí al reino de su amado Hijo. Nos santificó por el Espíritu Santo. No solamente nos apartó para Él, sino que nos apartó para que llevemos vidas santas, porque eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos capacita para llevar vidas que le agraden a Él. ¿Y lo logró a través de qué? De su Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 16, 8 al 9? ¿Lo recuerdan? Que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, primeramente de pecado por cuanto ustedes no creían en mí, dice el Señor Jesús. O sea que cuando nos fue predicado el Evangelio, el Señor nos convenció de que estamos absolutamente perdidos. Y también somos apartados y le pertenecemos a Dios porque creímos. Porque el día que nos predicaron el Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo, creímos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso nos apartó para Dios. Vayan sumando esas cosas que tienen que ver con salvación, ¿no? Él nos eligió, Él nos santificó, ¿sí? Por el Espíritu Santo y porque creímos en su precioso Evangelio. Y en ese mismo proceso de salvación, en el verso 14 dice que fuimos llamados a participar de la gloria de Dios cuando nos fue predicado ese Evangelio. Las buenas noticias, esas que creímos. Amén. Y cuando uno se pone a ver eso, de todo a uno se le olvida ese privilegio que tiene como hijo de Dios, todas estas cosas. Pero cuando uno va aquí al verso 15, dice algo que es impactante. Dice, así que, o sea, por causa de lo que venía hablando, así que, hermanos, estén firmes y arraigados y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de la palabra, ya por carta nuestra, dice allí, ya sea por palabra que él dijo cuando estaba con ellos, o por medio de una de sus epístolas, de sus cartas, dice allí el apóstol Pablo. Hermanos, así que cuando uno entiende que uno fue elegido por Dios desde antes desde la creación del mundo, que eso, la verdad, póngase a pensar un poquito, ¿cuántas cosas buenas usted puso para ser elegido cuando ni siquiera había nacido? Es más, así haya nacido, ¿cuántas cosas usted puede poner ahí que diga, no, yo me merezco la salvación porque yo como soy tan bueno? Nada. Por eso es que desde antes, dice aquí la creación del mundo, el Señor te eligió. Cuando tú entiendes que el Señor te apartó por la obra del Espíritu Santo para que fueras su hijo. Cuando tú dices, wow, qué alegría que cuando yo escuché este evangelio creí en el amor y en la verdad que ese evangelio me estaba a mí predicando. Señor, gloria a Dios, ahora soy participante de tu gloria porque tú me llamaste a eso, a ser como Jesús, a participar de la gloria de Cristo. Es entonces nuestro deber, ¿cuál? Permanecer firmes en la fe, en lo que creemos y arraigados en la doctrina que nos ha sido enseñada, la cual cada día es más pervertida, cada día es más dañada. No pasaron muchos años después de que Cristo ascendió y ya habían algunos herejes diciendo mentiras de lo que había sido enseñado. ¿Ok? Entonces, qué bueno poder entender esto y decir, wow, si el Señor me llamó a todo eso, yo debo hoy permanecer firme en la fe que tengo, en confiar en ese Cristo poderoso, el cual me dio vida eterna y arraigados en su palabra. Cuando se nos exhorta a permanecer firmes en la fe, uno recuerda inmediatamente el verso 2, del cual Cristian ya nos predicó. Ahí miren, el verso 2 dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Dice acá, y en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente. Más adelante, miren hasta el verso 15, ¿cuál es la clave para que yo no me deje mover fácilmente? Permanecer firme. Igualmente, cuando se nos dice que estemos arraigados en la doctrina, volvemos a lo mismo. El apóstol Pablo decía allí, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, no les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, que es que me visitó la Trinidad, ni siquiera.
una revelación, porque ahorita estamos llenos de revelaciones. Aquí en esta iglesia se ha abierto el portal. Es aquí donde ustedes tienen que venir a ofrendar. Amén. Ay, y dijeron amén algunos. El poder engañoso. No, mentiras. Eso es lo que predican en las iglesias y eso gusta. Aquí está abierto el portal, así como cuando Jacob subió en su escalera al cielo, como la canción de los ya me olvidó cómo me llamaba el grupo. Así como subió así y pudo ver ángeles subiendo y bajando. ¿Recuerdan ahí cuando él iba camino huyendo de su hermano Esaú, perdón? Así mismo dicen algunas iglesias que tienen abierto el portal. Por eso es que allá es que hablan palabra fresquita del Señor. Porque es por revelación. Lógico, si lo visita la Trinidad, pues es revelación. Es nuevo, ¿ok? Aquí les estamos diciendo cosas muy viejitas ya. Hermanos, esa es la mentira que engaña al mundo, pero que le gusta. Al que está rumbo a la destrucción, dice allí, a los que se pierden. Les gusta oír eso. Hermanos, ¿esta exhortación de Pablo sigue siendo actual hoy día? ¿Sí o no? Amén. Pero hermanos, si tú has nacido de nuevo y has obedecido la verdad, no te muevas fácilmente de tu fe. Permanece en la palabra de Dios, léela, estúdiala a fondo, no te dejes engañar. En la semana pasada, antepasada, bueno, para el 27 de septiembre, alguien dijo que Jesucristo ya venía. Sí, que el 27 de septiembre llegaba. Cuando no llegó le preguntaron, no, me reveló el Espíritu Santo que se demora un mes más. Pero de eso estamos llenos siempre, siempre. Entonces si uno lee la palabra y le cree a la palabra de Dios, ¿qué va a leer en el capítulo 2 del verso 2? Cuando el Señor dice a través de nuestro hermano Pablo, dice, no con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, les rogamos por favor que no se dejen sacudir fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe en ninguna manera. No se dejen engañar. Esa carta de Pablo tiene algo particular, no sé si ustedes lo han visto, pero en cada capítulo, en el 1, en el 2 y el 3, termina con una oración. ¿Ve? Entonces vamos a leer esa oración que hace el apóstol, en este caso, al terminar este capítulo 2. Versos 16 y 17. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y que nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. En toda palabra y obra. ¿Ok? Esa carta de Pablo, como les digo, siempre termina con una oración. ¿Sí? Y uno, ¿cómo no unirse a esta oración que hace aquí el apóstol Pablo? ¿Sí? A Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que por ese amor que entregó su vida en una cruz por nosotros un día, ¿sí? Por esa esperanza que nos da saber que el día que Él vuelva nos llevará y estaremos eternamente con Él. ¿Cómo no, entonces, estar gozoso en medio de las pruebas y las tribulaciones que lleguen a nuestra vida por el hecho de ser creyentes, por el hecho de seguir a Cristo? Mire cómo animaba esto a los tesalonicenses en medio de esa persecución tan terrible que tenían. Pero hoy nos sigue animando. Hermano, en medio de esa tribulación que tú tengas hoy, en medio de esa prueba que tú estás viviendo, recuerda esto: el Señor volverá y estaremos eternamente con Él. Esa es nuestra esperanza. Amén. Es ahí precisamente cuando nos encontramos en dificultades, en pruebas, que el enemigo va a intentar engañarte. Es ahí cuando uno está en medio de una prueba que llega, el enemigo siempre ha hablado como serpiente, para engañarte, para desviarte de la verdad, para que te olvides de lo que la palabra de Dios te dice, donde la palabra de Dios siempre está alentándote, a decir, permanece firme, permanece arraigado en la fe, conserva
tu creencia en mí cada día, porque yo no te defraudaré. Yo soy un Dios fiel y verdadero, amén. Él no me va a defraudar. Al final Pablo pide que los colosenses confirmen que son hijos de Dios y que poseen una fe genuina en Cristo por medio de sus palabras y de sus acciones. ¿Sí oyen lo último que decía? Me gusta ahí escuchar al apóstol Juan en el capítulo 3, en los versos 16 y 18, hablando sobre esto mismo, sobre el tema de confirmen por medio de actos y de palabras buenas. Dice allí el apóstol Juan, capítulo 3, versos 16 al 18, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el versículo favorito de mi esposa cuando yo estoy así como necio. ¿Sí? No me hable ni de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Porque es cierto. Uno puede decir te amo, pero no mueve en la casa una mano para ayudar a la esposa en sus necesidades, ¿verdad? No, yo te amo mucho y ahí está la loza cargada. ¿Qué pasa? Que no lava rápido, necesito un vaso. ¿Mm? Y ahí uno puede resultar negando lastimosamente toda esa verdad tan linda que hemos estado hoy viendo de que somos salvos porque el Señor nos eligió desde antes de la creación del mundo, porque el Señor nos santificó por la obra de su Espíritu Santo, que Él no merecía a nadie. Pero qué bonito recordar esto, saber que también fuimos santificados para llevar vidas santas, para mostrar al mundo que somos diferentes, que somos de Cristo, que estamos esperándolo para estar con Él eternamente, pero que en verdad se note, no solamente en palabras, sino en hechos y en verdad, la misma verdad que nos hizo salvos. Chévere de esta, llamémoslo película escatológica, ¿sí? Es saber que ya nos conocemos el final de la película, ¿cierto? ¿Quién va a vencer al final? Cristo. Cristo vencerá. Capítulo 19 de Apocalipsis, vendrá en caballo blanco, Rey de reyes, Señor de señores, y con su espada, ¿qué va a hacer? Como dice ahí, va a acabar con la maldad. Al final de los tiempos, Él saldrá victorioso. Y algo chévere de pensar que el Señor saldrá victorioso al final es que tú vas a salir victorioso con Él también. No importa lo que estés hoy pasando, sufriendo, tú también vas a salir victorioso en Él. Participaremos de su gloria. Eso es lo que dice allí, porque fuimos llamados a eso. Y esa es nuestra esperanza. No importa la teología que sigas. ¿Sí? No voy a hablar de teología. Pero no importa la teología que sigas, en cualquier teología, el Señor al final vencerá. Por eso mi esperanza no está en este mundo, está en Él. Amén. En Él. ¿Cuántos tienen su esperanza puesta en Cristo? En Él. Una esperanza, como decía el apóstol Pedro, viva, viva. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos llamas hoy, Señor, a estar firmes en esa fe que nos salvó, que nos hizo tus hijos, pero también arraigados en esa preciosa palabra que nos convirtió. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu palabra nos cambió, tu palabra nos transformó, tu palabra nos sigue transformando. No permita, Señor, que nos movamos de esa fe puesta en ese Dios poderoso que eres tú, en tu Hijo Jesucristo, que al final saldrá victorioso y nos llevará en victoria también contigo. Ayúdanos cada día, Señor, como lo vamos a cantar ahora, a estar firmes y arraigados en tu fe, en tu palabra y en tu precioso amor que nos regalaste sin que lo mereciéramos en nada. Pero fue más grande tu gracia y tu misericordia por nosotros. Te alabamos y te queremos adorar. Amén. Pongamos de pie y cantemos esa canción que nos recuerda un poco